¿En qué momento llegó la ayahuasca a tu vida? O si en algún punto la ayahuasca fue una revelación para que pudieras moverte o hacer tomar alguna decisión clave en tu vida, o capaz que ahorita estuvieras aún en la constructora. ¿Cómo fue ese orden de los momentos en tu vida? Es que ayahuasca fue un parteaguas de mi vida. Yo estudio la carrera de ingeniería en el Politécnico, pongo una empresa con unos amigos, estoy desarrollando esa empresa durante 2 años y de repente paso por una situación de decepción amorosa, y pues sí, me entré en un proceso de depresión fuerte y un amigo me dijo, pues ¿por qué no pruebas ayahuasca? Y comencé a investigar un poco y me pareció fascinante las historias que se narraban de esta planta, de esta planta ceremonial maestra. Y dije, claro que sí, ¿cuándo? Y me dijo, pues el siguiente fin de semana hay una sesión aquí en Tepoztlán, Estado de México. Y yo dije, claro que sí, vamos. Fui a esa sesión y fue algo tremendo, fue algo que cambió completamente mi entendimiento de las cosas. No, más bien reafirmó lo que originalmente yo conocía de Dios, ¿no? Porque siempre he tenido una admiración, un amor muy grande hacia Dios, pero no al Dios de las religiones, sino a un Dios que es muy absoluto, que involucra todo. Me hizo sentirme muy amado y al yo reconocerme y aceptarme como yo era, me permití también compartir esa energía de amor a otras personas y me di cuenta que era lo que quería hacer. Entonces desde ahí se sembró como una semilla de decir, la parte de la ingeniería sí me gusta mucho, pero no es tu objetivo principal para lo cual encarnaste en esta tierra. Oye, y en ese sentido, en este tipo de historias, y más que tú estás conectado a una medicina sagrada y estás labrando un camino hacia ser un hombre medicina, un médico hacia la medicina tradicional mexicana. En tu familia había alguna persona que ya hubiera experimentado con esta parte espiritual, energética? ¿Hay un linaje que tú puedas ver del lado de tu papá, de tu mamá, o empezó contigo? Bueno, me gustaría nada más hacer una corrección. No estoy estudiando medicina tradicional mexicana, es medicina tradicional amazónica, Ok. porque ayahuasca se da solamente en la zona del Amazonas. Acá en México no hay plantitas de ayahuasca. Pero digo, la medicina tradicional mexicana, también herbolaria, me interesa muchísimo y apenas estoy comenzando a tener algunos conocimientos, pero como tal voy más enfocado hacia el conocimiento del mundo de las plantas maestras o plantas de poder. Eh, pues no, en mi familia no había nadie como formal dedicado a la espiritualidad. Bueno, sí, una tía que ella estuvo en el movimiento gnóstico y con los masones. Y de hecho, ella me mete al grupo de premasonería y después me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar. Yo tenía 12 años cuando entré a premasonería y me dice, no, ya no me convenció mucho esta doctrina, esta disciplina, entonces vamos a movernos con el movimiento gnóstico. Y ahí estuvimos estudiando, yo creo que como 3, 4 años. Ok, ese fue un primer acercamiento, por así decirlo. Al camino espiritual sí, pero como tal a las plantas maestras o plantas de poder, directamente hasta que pasé esta situación de depresión amorosa que conocí la palabra ayahuasca. Porque antes sí había escuchado de Hikuri cuando yo iba en la preparatoria, pero también sonaba algo tan fantasioso, tan lejano, que no lo veía como una posibilidad. Ok. Y después de tomar esta primera experiencia, em, eh, ¿en qué momento decides dar, o cómo fue, o fue gradualmente estos pasos para moverte hacia allá, involucrarte de lleno en ser facilitador de la medicina? ¿Cómo tomas esa decisión? Y te lo pregunto porque yo creo que hay mucha gente afuera dentro de este llamado despertar espiritual o esotérico, que algunas personas también lo comentan así, que no saben cómo llevar esto, ¿no? Cómo esa sensibilidad o ese llamado a ir a una toma de ayahuasca o de alguna medicina sagrada o ir a alguna experiencia espiritual o holística, se sienten muy conectados, ¿no? Y es algo que resuena en su ser. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese después de esta primera experiencia?
Fue un proceso de destrucción muy fuerte. Creo que ahora las personas pueden ver y escuchar mi voz con mucha tranquilidad y verme con pues claridad al expresar mis ideas. Pero cuando recién hice mi sesión, mi primera y segunda sesión de ayahuasca, fue un total destrucción, una deconstrucción completa de quién era yo, de lo que creía, de qué era lo que estaba pasando. Llegué a dudar muchas veces de mi realidad y ahora por eso entiendo tanto a las personas, ¿no? Que dicen es que siento que me quedé loco después de tomar ayahuasca. No es un proceso que pasamos todos. Las plantas maestras nos llevan al punto de pensar que caímos en la locura, porque es la única forma en que eres capaz de dudar de todo, incluso de lo que creías que es ortodoxo. Entonces, solo de esa forma eres capaz de replantearte una nueva posibilidad que antes tomabas como nula o remotísima. Y conforme va pasando el tiempo, vas adquiriendo pues el entendimiento de las cosas, todo se va acomodando, pero es como si intentáramos agitar un vaso, más bien si agitáramos un vaso con tierra y de repente todo se ve nublado, todo se ve en caos y solo el tiempo te va a dar la energía para que todo se acomode en su lugar. Y fue así lo que yo viví. Entonces te puedo decir que entré en un proceso como de mucha confusión, de pensar que me había quedado loco, como por 6 meses. Y todo esto, obviamente tuve que recurrir a meditación, a ejercicios, a preguntar a muchos maestros de si lo que había pasado era verdadero, cuál era el siguiente paso, qué era el siguiente camino. Y la realidad es que todas las personas opinan diferente. Solamente tú vas a saber hacia dónde es tu camino a través de probar muchas otras posibilidades. Ok. Oye, y hablabas de esta deconstrucción y esta manera en la cual puede alterar la realidad. Yo he escuchado pues varias experiencias en relación a las personas que han tomado la medicina. Yo la he tomado una vez y en en esa primera experiencia no tuve ninguna visión. Tuve más bien un descanso pleno. Y en el grupo en el que estuve reportaron que vieron que se fueron, ellos lo mencionaban, o ellos y ellas lo mencionaron como a otros mundos, donde veían como si estuvieran en otras galaxias. Alguien mencionaba también dinosaurios. Entonces yo escuchaba y decía, ¿qué pasó? Yo no vi nada, yo nada más tuve un descanso pleno. Y con esto que nos compartes, Yeshua, me pregunto si esta manera de agitar el agua y ponerla algo turbia y tratar de construir la realidad de algunas personas, ¿por qué sucede en algunas sí, en algunas no? Y fíjate que esa es una duda muy personal. Es para quien está listo para poder enfrentar y tomar esa realidad. Es para, o esa manera de un poco buscar una explicación de la experiencia que da de cada uno. ¿Tú qué podrías compartirme al respecto? En estos 8 años que tengo siendo guía de ayahuasca, hemos observado que las plantas maestras le dan a cada quien lo que necesita en ese momento. Entonces a veces sí se genera muchísima expectativa por las cosas maravillosas que se hablan de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? De poder hablar con seres fallecidos, de poder hablar con extraterrestres, de poder entrar a otros mundos, otras dimensiones. Y a veces llegamos con muchas expectativas de decir, sí, quiero vivir todo eso, o sea, quiero comprobar que es real por mí mismo. Y de repente la ayahuasca tienes tu experiencia y te dice, todavía no es tu momento. Okay. Entonces vas a necesitar prepararte más para poder acceder a esos niveles de conciencia. Porque si yo te muestro ahorita, con este nivel de entendimiento que vienes, incluso muchas veces a veces vamos con prepotencia o con egocentrismo de decir, ay, ¿a poco sí es cierto? Y entonces vas y la ayahuasca dice, no te voy a dar ninguna muestra del mundo maravilloso de las plantas. Porque aunque yo te lo mostrara exactamente como es, las cosas hermosas que hay ahí, vienes de una energía tan mental que vas a decir, esto es una alucinación, esto no es real. Aunque yo te enseñe al Maestro Jesús, no vas a creer que Él está ahí enfrente de ti. Entonces la ayahuasca le da a cada quien en su momento lo que necesita. Ok. No, y esto, digo, aparte que me das una explicación tranquilizadora, porque fíjate que lo he venido arrastrando por, pues ya, pues varios años desde que tuve esa primera experiencia, ¿no? Y también para que las personas que nos escuchan y nos vean, pues puedan un poco desmitificar lo que
o generar estas expectativas cuando vayan a ir a una experiencia de este tipo, ¿no? Que busquen tal vez estar más abiertos, ¿no?